Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión, el tema del programa versará sobre economía y finanzas. Recibo con mucho agrado a José Manuel Luna Valiente, economista, consultor económico, un hombre muy auscultador de informaciones y da seguimiento a situaciones económicas con mucha exactitud, sobre todo cuando ve venir situaciones que están un poquito más allá de la curva. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Gregory, un placer compartir contigo. Qué bueno poder haber coincidido luego de haber estado tratando de estar contigo en tu programa, y un placer también compartir con tus amigos televidentes. El tema, José Manuel, de la economía nuestra, de República Dominicana, puede uno en determinado momento aplicar la teoría del vaso que está por la mitad de agua. ¿Tú qué dirías si miras el vaso imaginándote que es nuestra economía? Bueno, una pregunta interesante. Yo pienso que nosotros hemos llevado un proceso sumamente, se podría decir que icónico a nivel de América Latina con relación al desempeño de la economía, pero más que todo el manejo de la economía, que ha sido vital para tener un posicionamiento como el que tenemos hoy en día. Nadie diría, y los números están ahí para comparar con otros países de América Latina y del mundo entero, sobre todo después de la pandemia, lo que significó la pospandemia, la recuperación. Pero recordemos que la pandemia fue el año 2020, que fue un año fantasma, en donde todas las economías se cayeron. Lo que viene después de la pandemia en el 2021 es un 2022 cuando habían grandes expectativas, pero se nos presenta la guerra de Rusia y Ucrania. Pero dentro de la Rusia y Ucrania hay un elemento muy importante que viene como resultado de todo ese proceso y que acarreaba una situación que ya fue corregida en el tiempo de la crisis del COVID, que fue todo el tema de los contenedores, la cadena de suministro, todo lo que significó la volatilidad, sobre todo en los productos agrícolas, maíz, soya, trigo, que si tú ves los números de la FAO, ya los índices de precios de alimentos han ido bajando drásticamente. El caso de la volatilidad del petróleo, que ya hoy en día tiene un precio muy estable, por debajo del umbral de aquella locución del presidente de la República el 5 de marzo del año pasado, cuando congeló los precios de los combustibles. Y si tú juntas todos esos eventos tan negativos y lo que produce el tema de la inflación en la economía dominicana, y todas las economías, específicamente los Estados Unidos y Europa, usaron la misma fórmula. La inflación se ataca con la restricción de la liquidez hacia los sectores productivos. Entonces está la dicotomía: ¿qué es más importante, controlar la inflación o impedir que las economías suban? Y creo que, aunque parezca increíble, la fórmula es la correcta, y lo que ha demostrado el manejo en la economía dominicana de que tener 7 u 8 meses con una tasa de política monetaria que vino de un 3% a un 8.5% la tasa repos. Cuando se habla de tasa de política monetaria, es bueno siempre decir la frase completa: tasa de política monetaria de referencia para el sistema financiero nacional. Eso quiere decir que la tasa de política monetaria es la tasa mínima que pone el Banco Central a los recursos activos y pasivos. Los activos es la tasa repos, es la que va a los financiamientos, y la tasa activa es la overnight, que es la que le dice a los bancos: si tú quieres, yo te recibo dinero de tu tesorería, de tu fin de semana o de un día, y tú me lo depositas a un tanto por ciento anual. Pero aquí lo importante es, y creo que el gran error, sobre todo en un momento electoral y preelectoral en el que estamos, en que los partidos de oposición dicen: la tasa de financiamiento ha subido tanto. Bueno, pero mientras el COVID, el 2020 y la mitad del 2021 estuvo siempre a un 3%. A un 3% la tasa de referencia, la tasa de política monetaria de referencia. Y el sistema financiero, que hoy tiene una tasa ponderada entre un
14.4% activa y 12.2% pasiva. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos un año y medio en ese nivel. Entonces, cuando viene la inflación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que ese proceso inflacionario, sin tomar medidas monetarias con el tema de la tasa de política, se revierta sobre la misma economía y hubiésemos tenido un exceso de liquidez que hubiese decidido hacia dos cosas: o mayor consumo o especulación con dinero en las manos sin saber qué va a pasar y diciendo, bueno, yo prefiero comprar dólares. Fíjate que hemos tenido un proceso de apreciación que nunca lo habíamos visto. El proceso de apreciación se da por dos factores muy importantes. Un año y medio con una economía con poca demanda de divisas para importación porque el mundo estaba paralizado. Pero también la otra variable es que la que influye mucho en la inflación cuando hay mucha liquidez es que si hay mucha liquidez y mucho dinero en las manos, aunque en este momento la gente, y es cierto, dice no hay liquidez, no tengo porque ha habido una restricción, pero ya las cosas empiezan a cambiar. De hecho, el mismo día que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, bajó la tasa de política monetaria a 0.50, los bancos empezaron a llamar a todos sus clientes y decirle su tasa ha bajado en tanto, y eso es bueno. El mismo día. El mismo día. Anteriormente, cuando sucedía, tú tenías que estar pendiente y llamar al banco. Eso quiere decir que el sistema financiero está también muy atento porque ¿qué es lo que quiere también? Aprovechar y mantener sus clientes y captar más negocio para el banco. Porque el banco no hace nada, aunque gana, con depositar en el Banco Central en una cuenta de tesorería y recibir unos ingresos por una tasa muy mínima. El negocio del banco es financiar producción, financiar desarrollo, hipotecario, comercial, industrial, servicio, los sectores de la economía que demandan, la MIPYME, el sector construcción, sobre eso vamos a hablar un poquito, el sector turístico, las exportaciones. Pero aquí lo importante es que si hubiese sido lo contrario y la represa del dinero se va hacia todos nosotros, y demandamos bienes que no existen en la economía porque no se pueden producir los bienes que tú quieres consumir cuando no están en inventario. O sea, si tú vas a una tienda a comprar un electrodoméstico y se acabaron, ¿qué pasa? Que cuando tú vuelvas están a un precio diferente hacia arriba, porque hubo un exceso de demanda sobre una oferta que no existía en la economía porque no estábamos produciendo al nivel que la economía podía demandar con una liquidez excesiva. Y eso es lo que ha controlado la tasa de política monetaria. Y para que termines tu planteamiento sobre los dos factores principales de la apreciación del peso, ya mencionaste. Ese es otro. El número 2. El que he explicado es ese. Bueno, ya era ese. O sea, tú tienes unas reservas muy altas, 15,000 millones casi de dólares, pero tienes ese efecto que produce que al tú tener reservas altas y la demanda de exportación e importación está controlada, tú te encuentras con que tú tienes un mercado que está satisfecho. No hay margen para la especulación. Acaba de suceder algo que ya has mencionado, 50 puntos ha disminuido. 8.5 a 8.00. Bien, a 8.00. Juan Ariel Jiménez, de visita acá la noche anterior. Gran amigo y colega. Bien, en la hora 22 se sintió preocupado y externó el siguiente criterio. Es delicado, palabras más, palabras menos, eso que acaba de hacer el Banco Central de disminuir 50 puntos la tasa de interés, cuando Estados Unidos, por el contrario, aún está incrementándola, porque, dice Juan Ariel, que podría provocar en un futuro cercano una devaluación de nuestra moneda. Mira, yo no estoy de acuerdo con Juan Ariel en ese sentido por lo siguiente. Los Estados Unidos en este momento no es el referente para la República Dominicana, ni tampoco lo es el Banco Central Europeo. Perdón, José Manuel, un paréntesis, tú eres el experto. Ahora bien, nosotros... Juan Ariel también es experto. José Manuel,
tú has dicho algo que uno que lo escucha dice, pero bueno, si Estados Unidos sube la tasa, nosotros pero también íbamos paralelo, pero nosotros empezamos en noviembre del 21. Yo te voy a explicar por qué. Entonces tú dices que no es referencia. No. O sea, la medida que toma la Reserva Federal y que toma Jeremy Powell no es el referente para el Banco Central y Héctor Valdés Albizu. De hecho, el Banco Central de la República Dominicana es más proactivo que la Reserva Federal. Toma medidas más rápido que la Reserva Federal. La situación de la economía norteamericana con relación a la inflación es muy diferente a la República Dominicana. ¿Por qué? Y por eso digo que no es referente. Los Estados Unidos van a seguir aumentando la tasa de política monetaria y se prevé que Jeremy Powell en la semana próxima tomará otra vez una decisión de incremento de la tasa de política monetaria. Más restricción para los consumidores y para la economía norteamericana. ¿Por qué? Y ahí voy a la explicación con relación a lo que plantea Juan Ariel y lo que yo te digo. En los Estados Unidos el tema de inflación es un tema casi sagrado. O sea, es un paradigma el control de la inflación. Y hay que llevar la inflación a un mínimo de un 2%, porque a eso es que está acostumbrado el consumidor norteamericano. Y tú que has vivido y que vas mucho a Estados Unidos, tú sabes que es así. O sea, ¿quién iba a pensar que hoy en Estados Unidos comprar 12 huevos costaría lo que está costando, cuando los Estados Unidos se ha acostumbrado a pagar el mismo huevo por 10 años al mismo precio? Lo que pasa con los combustibles también, que tú vas por una autovía en Estados Unidos y tú le pasas a una gasolinera que está de aquel lado y tú ves 2 centavos de diferencia y tú llegas al próximo regreso y te devuelve a echar el combustible ahí. Entonces, ellos sí tienen eso como un tema que tienen que llevarlo. En el caso dominicano, ¿a qué estábamos apostando para tú tomar la decisión de bajar la tasa de política monetaria? Que por ende se toma por varias razones. Primero, para motorizar la economía, darle fuerza a la economía en un momento en que tenemos que enfrentar situaciones que no son económicas, porque los economistas no manejamos las campañas electorales y tienen un efecto siempre sobre la economía. Entonces, ¿a qué estábamos jugando? ¿A qué estábamos apostando? La tasa de inflación que tuvo en 2 dígitos, 10.43 el año pasado, ha venido descendiendo mensualmente y se ha colocado la tasa de inflación interanual en el informe que publica el Banco Central conjuntamente publicó el índice de precios al consumidor, que te lo envié, el de la tasa de política monetaria, y el de la decisión de lanzar a la economía dominicana 34.000 millones de encaje legal y 60.000 millones más, 94.000, a tasas preferenciales de 8 y 9%. En un caso, los 34.000 de encaje legal van directamente al sector productivo vía la banca y tienen un máximo de un 8% de tasa de interés. En el caso de los 60.000 millones de pesos, el Banco Central se los presta al sistema financiero a un 3% para que ellos entonces financien automáticamente, y eso es expansión de la producción automáticamente. Entonces, es una medida drástica positiva. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú no podías seguir restringiendo la economía y restringiendo el bolsillo de los consumidores a costa de controlar la inflación. ¿Y por qué se toma en este momento la medida? Puede ser que en algún momento la tasa de cambio empiece a depreciarse, pero los sectores productivos de exportación no se van a quejar, sobre todo el mismo turismo y la misma zona franca. ¿Tendrá un efecto sobre la inflación a través de la compra de bienes y servicios que puedan salir un poquito más costosos? Quizás sí, quizás no, pero lo que está pasando es que muchos de los precios de los insumos intermedios de bienes de producción están más bajos. Entonces el impacto no va a ser ceteris paribus, como decimos los economistas, igual siempre. Entonces, el juego fue aritmético, fue estadístico. O sea, mientras la tasa de inflación se va acercando, si tuviéramos una pizarra fuera lindísimo explicarlo. ¿En qué nivel está en este momento? 4.41, o sea, casi 5. Pero la tasa se ha ido acercando, ¿a qué? ¿A dónde?
al rango meta de inflación, que es 4.5%. Entonces, al tú llegar al rango meta de inflación, tú no tienes por qué mantener una economía con una tasa de interés frisada, en este caso, o en aumento, tasa de política monetaria frisada o en aumento, y tú quererte comparar con la Reserva Federal o con el Banco Central Europeo porque le están tomando la misma decisión. Fíjate que el Banco Central Europeo toma la medida muchísimo más tarde de incremento de tasa de política, lo cual perjudicó a la misma economía europea, porque mientras tú tienes una tasa de referencia en la Reserva Federal que te sube, te está dando, si tú no te mueves de un momento post-COVID y tú estás en cero, ¿verdad? Y el banco y la Reserva Federal te sube a un punto, los recursos y los capitales europeos, ¿hacia dónde se van a invertir? En los Estados Unidos. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es propiciando un ambiente de sostenibilidad y de crecimiento en la economía dominicana. Ya pasamos los momentos difíciles. El desastre del COVID, el indicador fue menos 40 en el año 2020. Wow. Nos recuperamos. Demostramos que tenemos la capacidad de ser resilientes, o sea, de poderte tú recuperar dentro de una crisis. Entonces no había motivo para extender el mantenimiento frisado o incremento por pensar que los Estados Unidos puede ser referente nuestro. No, los Estados Unidos en este momento no son referentes, porque la economía dominicana es una economía muy abierta al mundo entero. Le compramos a Europa, le compramos a los chinos. Y la influencia que tiene la economía dominicana en nuestra economía, la influencia directa. Exacto. Sí, o sea, no es lo suficientemente... No, es que no se mide por eso, porque es como que tú dices, bueno, si los Estados Unidos movió el pie derecho, yo muevo el izquierdo. Y si los Estados Unidos dan 2 pasos, si van a cruzar ese puente, yo me tiro porque ellos se fueron adelante. Muchas veces uno tiene esa impresión. Uno tiene esa impresión, pero el intercambio comercial no es la política monetaria. El intercambio comercial es un reflejo del sistema de producción de nuestro país de cara al mundo. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, tuvimos una de las decisiones más importantes en política exterior que ha tomado la República Dominicana, luego que firmaron el acuerdo con China. Bueno, hacer un acuerdo comercial con Guyana. La gente decía, ¿y qué es lo que está inventando el gobierno aquí? ¿Por qué tienen que irse a Guyana? Bueno, pero Guyana es el país que más crece en el mundo en este momento, a tasa por encima de un 35%, porque ya es un país productor de petróleo. ExxonMobil está invirtiendo 12.700 millones de dólares en 15 pozos petroleros en el mar, en Guyana, en una zona que todavía está en discusión, que si es de Venezuela, que si no es de Venezuela, que si es la avena que viene del Orinoco, que si me pertenece o no me pertenece. Pero mientras tanto, ahí hay una inversión extranjera de ese nivel y que va a propiciar que en la economía, bueno, el último informe de la CEPAL es 37.4 proyectado en 2023 de crecimiento de Guyana, pero solamente crecimiento por la inversión extranjera. Cuando ellos empiecen a vender, y están produciendo 350.000, 300.000 barriles de petróleo, 400, pero la meta es, o sea, porque son varios pozos, son 12 pozos, la meta es 1.2 millones diarios de barriles de petróleo. O sea, imagínate lo que va a producir eso en un país que prácticamente su gran parte es selva. O sea, Guyana tiene 204.000 kilómetros cuadrados, 5 veces la República Dominicana, 4.5 veces la República Dominicana, pero nada más tiene 800.000 habitantes. Wow. O sea que su nivel de riqueza va a crecer exponencialmente, porque cuando tú divides la riqueza entre los habitantes, tú vas a decir, bueno, le pasó a Dubái, a Kuwait, a todos esos países. En la visita que hizo el presidente, ¿qué significa para República Dominicana comercialmente, fuera de la parte diplomática? Para República Dominicana va a significar mucho por lo siguiente, y yo he dicho que República Dominicana hacia eso que tiene que apostar en la parte consular con países de la zona, los países pequeños sobre todo, de la parte de las Antillas menores, las Antillas mayores, con excepción de Cuba, enfocarse en países como eso, Barbados, que de hecho de Barbados exportamos la gran parte del gas natural que se consume en República Dominicana, porque es parte de los suplidores que están en el mercado de spot de contratos de futuros. No el futuro que compramos con el West Texas, porque el tema del gas natural es a un futuro mucho mayor, 2 y 3 años y 5 años de tú comprometerte a comprar.
Significa muchísimo porque República Dominicana tiene que convertirse en una potencia para esos países pequeños y esos países que son símiles a nosotros. Claro, no somos símiles con Guyana por el petróleo, pero nadie dice que dentro de 5 años tengamos petróleo, porque República Dominicana tiene una dimensión 2.5 veces más grande que el territorio de los 48.000 kilómetros cuadrados, porque tenemos un estado archipelágico que está en el mar, que es explotado a nivel de recursos naturales marinos, por ejemplo, atún, por barcos de Japón, de Noruega, Reino Unido, lo mismo Estados Unidos, y nadie dice nada. Significa más todavía para República Dominicana y Guyana por lo siguiente, que va a haber una gran relación. República Dominicana es un país que ha desarrollado una infraestructura muy grande, constructora. O sea, tenemos grandes empresas que pueden construir y que han construido fuera de República Dominicana, que tienen capacidad de competir con símiles en la zona para ganar grandes concursos de infraestructura en Guyana. Autopistas, puentes, carreteras, la parte de construcción. Vamos a exportar empresas grandes para construir, y de allá para acá también la necesidad, por ejemplo, y que estaba en parte del acuerdo de la posible construcción de una refinería en República Dominicana con financiamiento bilateral, multilateral, en base a ese mismo acuerdo. Todo un intercambio de bienes y servicios que se pueden producir en donde la República Dominicana se abre a Guyana, porque Guyana va a crecer, va a atraer mucho capital, va a seguir atrayendo mucho capital, pero va a traer también a mucha gente que va a ir a Guyana a vivir. Entonces se van a desarrollar en industria turística, se van a hacer hoteles. La importancia de la República Dominicana con el conocimiento y el manejo, por ejemplo, de leyes tan importantes como la 158, con futuro, o sea, se va a ampliar muchas cosas. Y a eso tiene que apostar el país. Y yo creo que el presidente Abinader ha apostado a que República Dominicana sí puede ser un país referente y a tomar en cuenta por un país que está en desarrollo. Y eso se va a notar y lo vamos a ver. Has mencionado hace unos momentos... La FED no es referencia, te lo repito. No es referencia, muy bien. El tema del gas natural. Yo quiero mencionarte los precios de este carburante. Durante años, desde que llegó el gas natural, se mantuvo un precio en 28 puntos y algo el metro cúbico. Sin embargo, en el último mes ha sufrido 3 incrementos de 5 pesos cada metro cúbico. Lo que costaba 28 pesos, hoy cuesta 44 pesos. ¿Qué es lo que produce esa situación? Tú usas gas natural. Yo uso gas natural. Mira, lo primero es que yo siempre he estado en desacuerdo con el manejo del tema de los precios de los combustibles en este periodo en donde se han frisado los precios, y solamente hace 3 semanas que empezamos a bajarle de chinchín, 2 pesos aquí, 2 pesos al gas licuado, 1 peso al gasoil óptimo, al gasoil 5 pesos al Actur, 5 por aquí, 10 al querosene para abajo. Y yo siempre he planteado que desde que pasamos el umbral de los $85, porque había un umbral entre 85 mínimo y 116 máximo, cuando el presidente frisa los precios, si bajaban de 85, los precios volvían al mercado de spot y toda la semana publicábamos los precios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hace como 7 u 8 meses que los precios bajaron hace tiempo de 85. O sea, hoy estamos, y fíjate que a pesar de que Arabia Saudita dijo el lunes, no, yo voy a bajar la producción 1 millón, todo el mundo pensaba que los precios se iban a disparar, pero los precios han bajado. O sea, es un mercado interesante, pero nos sigue beneficiando entre 85, y voy a tu pregunta con esta explicación, de 85 a 71 hay 14 precios de diferencia hacia abajo. O sea, lo que quiere decir que hace tiempo que si estábamos por debajo ahí, en 70, que hemos estado en los últimos 3 o 4 o 5 meses, hace tiempo que toda la canasta de combustible debió ajustarse y volver a precios que reflejasen bajas. Lo que pasa es que el subsidio que se anuncia no se le da al consumidor. Los consumidores hemos subsidiado al Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque los precios, si tú compras un West Texas a 75
y tú lo vendes como si fuera de referencia a 116, tú estás cobrando el impuesto en exceso sobre un precio que tú estás pagando menos de compra. No está claro. Entonces, ¿quién subsidia a quién? ¿El gobierno a los consumidores o los consumidores subsidiamos al gobierno? Yo no sé quién me lo va a explicar, pero para mí yo estoy subsidiando al gobierno. Wow. Si el gobierno dice, hemos subsidiado en tanto 60.000 millones, bueno, nosotros le hemos dado 60.000 millones más al presupuesto nacional para que disponga para inversiones o para gasto corriente. Y en el caso del gas natural, que no está relacionado directamente al West Texas. Está relacionado dentro del cálculo de la canasta de los combustibles. Entonces, tú deberías buscar siempre el equilibrio y no castigar a uno y al otro. Lo que sí me parece es que eso sí puede sí puede desmotivar al usuario de gas natural e irse o al combustible normal, gasolina, o al gas licuado. Y llamo la atención del gas licuado porque ese es el que ha influenciado a que ese combustible suba de precio por lo siguiente. Porque a mayor demanda del gas licuado y a menor demanda del gas natural, evidentemente que el que se quedó en gas natural va a tener que pagar un poquito más caro. ¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, porque República Dominicana importa en los últimos 10 años 100.000 vehículos de medio uso que llegan a República Dominicana que vienen de fábrica de gas licuado. De gas licuado. Y en parte produce eso, pero ha producido lo peor, que es la locura de la viabilidad en la República Dominicana, que ya no sabemos si tendremos que tener una Lincoln de 2 pisos, una 27 de 4 pisos o una Churchill de 40 pisos, porque no hay forma de lograr. Aquí entran, mira, de Corea entran anualmente 80.000 Sonata, valga la publicidad, a la República Dominicana. Pero esos vehículos llegan a República Dominicana con 800, 700, 600.000 kilómetros recorridos. Muchas compañías de seguro ya no aseguran esos vehículos. Esos vehículos se aseguran con esa compañía que te venden un seguro por un día. ¿Tú has visto eso? Sí. O por una semana. Así que lo están haciendo. Pero eso produce también un efecto peligroso en la economía dominicana y sobre todo a los concesionarios de los vehículos originales. Por ejemplo, la Kia. Dice, no, yo no te vendo repuestos porque yo no puedo tener un inventario para un vehículo que yo no he garantizado con una venta. Y eso es muy estructurado a nivel de los concesionarios, por ejemplo. Yo trabajo mucho ese tema. Entonces, ¿qué hace todo ese sector? Bueno, que se va a un sector importador de repuestos de medio uso, de repuestos malos, carabelitas, como dicen, chinos, coreanos. Y esa es otra economía. Por eso es que tú ves que todos esos vehículos están ya muy destruidos, pero vienen de todas formas. Y eso ha afectado también el mismo mercado de combustible en la República Dominicana. Bien, vamos a hacer una pausa, José Manuel. Continuamos en breve. Interesante el conversatorio hoy día con José Manuel Luna Valiente. Retornamos en breve. José Manuel, me gustaría volver a un término que utilizaste al inicio de tu conversatorio conmigo esta noche, el manejo económico, tu opinión sobre este aspecto en 2023, 2022, desde el 2020 hasta acá. Bueno, mira, yo te voy a ser muy, muy franco y muy sincero. Aparte de yo ser un gran admirador de esa persona, yo reconozco en él una capacidad única para manejo de crisis monetarias. Y me refiero a don Héctor Valdés Alviso, gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria. Es tanto así que Hipólito Mejía acaba de decir que qué pena que Héctor Valdés Alviso no era gobernador cuando la crisis del año 2004. O sea, un reconocimiento, sobre todo esa crisis que tuvo un manejo tan extraño, ¿verdad? Las deudas que se pagaban de los bancos, los depósitos que se devolvían a muchas personas muy reconocidas, de muchos medios, de muchas cosas,
toma tus 20 millones de dólares, toma tus 200 millones de pesos, violando la misma ley monetaria que dice que solamente se pueden devolver de 500 hacia abajo, pero sin embargo se devolvieron de 500 para arriba, 500.000 pesos. No estuviste de acuerdo con el rescate. El rescate, ¿cómo se hizo? Mira, el rescate, la crisis se pudo evitar porque había una situación con Baninter, de adelantos y redescuentos entre 7 y 8 mil millones de pesos, que era recurrente, pero pudo haber tenido un manejo para evitar la crisis que pudo haber sido más sistémica, porque abarcó a Baninter, a Bancrédito y al Banco Mercantil, los tres al mismo tiempo, que produjeron el primer desfase del famoso cuasi fiscal de que llegó a 85 mil millones, que hoy está en una cifra astronómica. Se pudo haber evitado eso con sencillamente, bueno, busquémosle la salida. ¿Cómo hacen los Estados Unidos? Y en eso sí es un referente para manejo de cuando los bancos quiebran. Acaban de hacerlo. Exacto. ¿Qué tú haces? Bueno, mira, vamos a apoyarte, sí, pero no vamos a destruirte. O sea, vamos a apoyarte y vamos a destruirte. Son las dos esquinas de la fórmula. Entonces, tú dices, caramba, lo que hicimos fue sensato. Bueno, había que hacer algo porque el temor que había era que la crisis fuera más sistémica, o sea, que afectara a todo el sector. Pero la crisis siempre fue sistémica. ¿Por qué? Porque esos tres bancos que eran grandes, el mercantil era pequeño, pero Bancrédito y Baninter eran sumamente poderosos. Esos tres bancos tenían atado al sistema financiero completo, porque entre los bancos hacen negociaciones de tesorería. Yo tengo tantas inversiones, yo tengo tantos certificados tuyos aquí, yo tengo tantos míos por acá. O sea, hay una compenetración del sistema en un manejo muy normal de confianza en el sistema financiero. El Popular en el Reserva en el Popular, intercambian papeles. Por eso existen los puestos de bolsa. Los puestos de bolsa hoy, que son parte del mismo sistema financiero y que pertenecen al final a uno de los grandes bancos y de los otros, ¿qué es lo que hacen? Jugar con todos los recursos que están en exceso en la economía. Cuando tú ves todas esas emisiones y todos esos bonos de Hacienda, del Banco Central, ¿dónde están? En los puestos de bolsa que son del mismo sistema financiero, pero ninguno se tiran piedra. Tratan de sacar beneficios de operaciones financieras que son normales. Entonces, sí fue sistémico, pero hubo un manejo. Yo recuerdo, mira... Pero es que se hubiera ido el sistema si no se rescata y hay la devolución total a todo el mundo, si hubiera con la expectativa que en ese momento había, la expectación. Bueno, por eso es que te digo que hubo que hacerlo, pero sí fue sistémico porque todo el mundo estaba involucrado. Yeah. Pero se pudo evitar, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el First Republic, el de Silicon Valley, ¿qué hicieron? ¿Lo dejaron caerse o buscaron un comprador o la Reserva Federal le dijo, oye, dale vuelta a la máquina y los 100 mil millones de dólares, mándaselo a esos bancos y págale a todos los depositantes? Un rescate a los dominicanos se hizo. Sí, se hizo, pero no se cayó el banco. Es que aquí había una situación... Otras situaciones de intereses exactamente creadas. Y te voy a decir algo, y voy a ser muy gráfico. Tú has tenido en esta silla varias veces a José Luis Malcún. ¿Ok? Yo recuerdo el día que José Luis Malcún, en el salón de gobierno, en la reunión que hubo del Estado, presentando la quiebra del Baninter. Y yo recuerdo a José Luis Malcún, porque hasta se enfocó, con las manos sudadas, hablando, con el documento en las manos. Y habían hasta, yo no sé qué buscaban empresarios ahí, en una reunión de Estado, anunciando que había un banco que había quebrado. Pero él sabe perfectamente también todo lo que pasó detrás de esa crisis posterior y dentro de esa crisis. Cuando yo decía, y lo digo con mucha responsabilidad, de que ahí hubo dinero que no debió devolverse. No debió devolverse. Porque no es verdad que ningún depositante que tuviese 20 millones de dólares, por más compenetrado, atado o amigo o lo que fuese, yo lo iba a beneficiar sobre 10,000 familias que tenían 500,000 pesos. ¿Tú entiendes? Yo te digo eso porque
si tú vas a la superintendencia de banco y tú ves algunas publicaciones de la superintendencia de banco, todavía se está liquidando el Banco Universal. Ojo, porque un banco quiebra y tú evalúas su cartera de préstamos que tiene, sus activos, y tú dices, esto sirve, esto no sirve, con esto tengo para pagar, pero con los activos, que son las garantías de la gente que tomó prestado, que no se sabe si pagaron los préstamos, ojo, o se lo borraron, porque en ese documento que yo tengo copia de ese documento, todavía, así, de todas las cuentas que habían, todos los depósitos, toda la gente. O sea, ¿qué pasó con eso? Todo eso se borró, se le borró a la gente. Mira, ya tú no debes, ahí está en tu cuarto. Pero ¿hay un informe sobre esa situación? Sí, hay un informe muy interesante. Pero el Banco Central todavía sigue a través de la unidad de comisión liquidadora, todavía sigue con una serie de activos ahí. Pero los activos deben de convertirse en líquidos, en liquidez, para tú pagar a los depositantes. Pero esa garantía, ese activo que era una garantía de un préstamo, había que averiguar también si el préstamo se pagó, o lo pagó el Estado, o lo pagó el Banco Central con las pérdidas acumuladas a través del déficit cuasi fiscal. Y de eso no se especificó. Todo eso está especificado. Todo eso está claro ahí. Por eso quizás Hipólito dijo que me le hubiera gustado tener a Héctor Valdés Alviso en el Banco Central. Mira, esa crisis fue tan interesante que en el piso 7, hasta trompada hubieron, entre asesores famosos, directivos del Banco Central, de qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, intereses, entre todos. Ese es un tema que no se puede decir mucho en televisión porque hay muchos datos interesantes, pero el que tenga el documento, que lo lea tranquilo y lo lea bien y vea los depósitos, los préstamos y los componentes. Entonces, por eso yo digo que tener a Héctor Valdés Alviso manejando una crisis de una pandemia, una economía en el piso, o sea, recibirla, viene del gobierno anterior, pero el gobierno anterior entregó un gobierno con una crisis sanitaria única en la humanidad en los últimos 100 años, que se combina con un proceso de tratar de recuperar la economía, tratar de darle sostenibilidad, llevarla a crecimiento, meternos en una guerra, enfrentar la inflación. Y entonces tú quieres tomar el tema ahora de que no, aquí no ha pasado nada, aquí vamos a hablar ahora que este es un país muy endeudado, que este es un país que no crece. Bueno, pero entonces yo quisiera ver a todos los políticos tomando la misma crisis y manejándola. Porque mira, cuando el Banco Central toma una decisión, como te decía ahorita, la ha tomado un mes antes a que la Reserva Federal mueva un pie. Porque es que nosotros ya no es el referente nuestro en este momento, porque los niveles de inflación son diferentes y tú no puedes comparar y hacer referencia cuando el nivel de ingreso de un país es diferente a otro. ¿Tú entiendes? O sea, no es lo mismo tú ganar el sueldo promedio de $50,000 en Estados Unidos y tú compararlo con el mínimo de la República Dominicana. Las medidas nunca van a ser iguales, las expectativas de un país con otro no van a ser iguales. Entonces nosotros tenemos que decidir ya como un país que tiene la capacidad de tener un manejo de su política monetaria acorde a lo que manda la sensatez, a lo que manda la visión hacia adelante de lo que proyectan los números y hacia dónde queremos llevar la economía dominicana. Y mire, te voy a decir algo. Esta es una economía que la gente piensa, no, la economía dominicana, bueno, el Banco Mundial dice que aquí hizo una corrección a 4.1. Yo creo que vamos a crecer por encima del 5%, porque esto va a acelerar mucho más. No es muy optimista esa expresión. Lo que pasa es que yo soy del equipo de los optimistas. Yeah. Yo soy del equipo que cree en las expectativas positivas. Yo no creo expectativas negativas para que la economía se dañe y eso diga que el gobierno falló o el gobierno triunfó. ¿Y cómo podríamos llegar más de un 5? Bueno, si tú ya que estamos a mitad de año. Muy fácil. Muy fácil. La economía tiene que motorizarse, la tasa de interés van a empezar a bajar, va a haber mayor atracción de capital, hay más certidumbre
hay más certidumbre de inversión sobre una economía que en donde sus tasas empiezan a bajar que en las otras que empiezan a subir. Porque el pleito entre las grandes naciones es si invierto en Europa o invierto en Estados Unidos, como se mueve el Banco Central Europeo o como se mueva la Reserva Federal Norteamericana. Entonces la economía dominicana, y ahí voy a algo, tú dices, cualquier producto, te voy a poner un ejemplo pequeño, chiquito, sopita de cocinar. ¿Tú sabes cuál es el mercado de ese producto solamente? En República Dominicana, 1.000 millones de pesos. Te puse en un chiquitico. Ahora yo quiero que tú hagas una lista de productos y llenes 2 tomos y empiezas a ponerle números a lo que es la economía dominicana. Una economía que se retractó. Yo recuerdo que contigo, grabando aquí, dijimos que la crisis del COVID iba a tener un efecto más grande que la crisis financiera del 2004 de los bancos, junto a la crisis internacional del 2008. ¿Recuerdas? Sí, sí. Bueno, pues superamos esa cifra. Perdimos 15.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y volvimos a 80.000. Bueno, pues ya nos recuperamos y nos pusimos en 104.000 millones de Producto Interno Bruto anual. Entonces, esta es una economía que tiene una gran capacidad productiva, que tiene una gran capacidad demandante de consumo. La gente dice, aquí no hay dinero, pero tú no encuentras por dónde pasar los fines de semana para ningún lado. A mí me asombra, podrán decir lo que sea, bueno, que aquí hay muchos lavadores de dinero, que aquí hay mucho que sí o qué, mucho narco, mucho lo otro, pero yo no sé dónde que sacan tanto espectáculo, tendrán que construir otro teatro nacional. Porque todo el día anunciando que si viene fulano, viene mengano, viene sutano. Entonces, también en todos los sitios la gente va a los restaurantes, va a las plazas y tú la ves llena, ¿sabes? Que las madres, que los padres, que los otros. Siempre hay motivos a nivel comercial, pero esta es una economía poderosa, con una gran capacidad exportadora. Nosotros tenemos un sistema de productividad basado en 4 grandes renglones de exportación, productor de divisas, que son la zona franca de exportación, el turismo, la inversión extranjera y las remesas, que las remesas, producto de la pandemia, llegaron a 10.000 millones, pero estamos casi en el mismo nivel. Se han quedado por ahí. Se han quedado por ahí. La gente decía, no, eso va a bajar cuando los Estados Unidos quiten el estímulo. Bueno, pues lo quitaron hace 1 año y pico y las remesas siguen así. ¿Por qué? Porque el dominicano tiene un arraigo muy grande con su dominicano en República Dominicana. Y si tú necesitas $50 más mensualmente, ellos te lo van a mandar. Pero los dominicanos también que recibieron el estímulo norteamericano, aquellos que son legales, también recibieron el mismo impacto del problema de la falta de trabajo, el desempleo. Ya en Estados Unidos el tema cuando se publican las remesas, siempre se publica un cuadro muy importante que la gente no lo ve en el informe de las remesas, que es el índice de producción manufacturera de los Estados Unidos, el índice de empleo. Porque eso es lo que marca el proceso de cómo el dominicano de la diáspora tiene capacidad, si tiene empleo o si el sector está produciendo, de remesar porque le sobra o porque lo tiene disponible en presupuesto. Hay pleno empleo en Estados Unidos. Pero conjuntamente con eso, la remesa tiene una parte muy importante, igual que el turismo. Las remesas oficiales, formales, que vienen vía MoneyGram, Vimenca, publicidad para todos tus anunciantes, la banca, esas están registradas, esa es la que se computan. Pero las otras remesas son más grandes, las que vienen en los bolsillos de los dominicanos, las que vienen en especie, el que si yo qué, las 2 maletas, las cajas. Exactamente. Eso no se mide en la remesa, pero esos tanques famosos que vienen, que métanle todo lo que quepa, y cuando pasan en rayo láser, si tiene una pistola, bueno, se fuñó. Pero eso es importación pura, eso es exportación en remesa pura hacia la República Dominicana. En el turismo, por ejemplo, llegaron, el ministro de Turismo anunció en esta semana que ya llegamos a 4.5 millones, aunque estamos sumando, que nunca lo habíamos sumado, a los visitantes no residentes y residentes, los visitantes cruceristas. Y no deberíamos. No se debe. No duermen aquí. Hay que diferenciarlo exactamente porque el crucerista se pasa un promedio de 8 a 12 horas máximo en República Dominicana. Tiene un consumo de valor agregado importante porque va a un hotel y el hotel le vende por $100 la comida y báñese en la playa.
o va a otro sitio, va a visitar el teleférico, o va a visitar cualquier cosa, en Puerto Plata, por ejemplo, o en el caso de La Romana, o en el caso de otro sitio donde se pueda, aquí mismo en Sanssouci también, pero, y el consumo que tiene en artesanía, en una tienda, en lo otro, pero no pernota, o sea, no paga un hotel, no se pasa 10 y 14 días como el turismo tradicional, 7, 10 y 14 días que se pasa el turismo tradicional en los hoteles de la República Dominicana, en el este sobre todo, el este que maneja el 62.5% de los vuelos de la República Dominicana. Entonces, ese turismo también produce mucho más dinero de lo que se dice. ¿Por qué? Porque tú manejas la compra o la venta de tus habitaciones con tour operadores, pero tú le pagas fuera en dólares. Entonces tú traes los dólares que tú necesitas para pagar tus costos fijos y variables en tu operación hotelera, pero te queda con una gran ganancia fuera. El sector turístico produce mucho más dinero de lo que uno se imagina. Pero esos 4 sectores van a promediar este año 35.000, casi 35.000 millones de dólares netos en divisas a la República Dominicana. El sector zona franca de exportación es uno de los sectores de zona franca más desarrollados de América en este momento. Nosotros no tenemos competencia, nosotros tenemos zona franca en el país que compiten. Ya no es, en el año 2001 se rompió el acuerdo multifibra, no sé si recuerda, que se desapareció el acuerdo multifibra, que eran que todos estos paisitos tenían acuerdos, entre ellos México, de las plantas textiles, de la maquiladora, la manufactura. Cuando se rompe el acuerdo multifibra, que era un acuerdo interregional para crear expansión de ese sector de zona franca a nivel textil, que en un momento fue casi el 80% en República Dominicana, México, el día que se rompe el acuerdo, perdió 1 millón de empleos, porque prácticamente todo era maquiladora, textil. ¿Y qué ha hecho la República Dominicana hoy? Se ha hecho intensiva en industrias y mano de obra de capital, o sea, tecnología. Tú coges el ejemplo de la zona franca de Piiza y tú entras ahí y tú crees que tú llegaste a la NASA, porque ahí hay plantas que son únicas en el mundo, únicas, que producen productos de alta tecnología, plasma, los cosos de los sueros. Ahí hay una que solamente es la única en el mundo. Habían 2, una en Puerto Rico que por la crisis de Puerto Rico siempre de 15 años consecutivos vino para acá y es una planta que tiene 8.000 empleados. Pero ahí los gerentes de esas plantas son todos ingenieros industriales. El salario mínimo es sobre los 30, 40 mil pesos, porque son mano de obra muy especializada en empresas de alta tecnología. Y la República Dominicana se ha hecho muy importante en eso. El desarrollo de la zona franca en el área de los call centers también. Somos poderosísimos en eso. ¿Y qué emplea eso? Bueno, personas que tienen doble lenguaje, que hablan inglés y español en el mínimo caso. Entonces, nosotros estamos muy bien preparados para enfrentar la crisis y el arranque hacia la continuación del crecimiento y del desarrollo. Por eso yo tengo mis expectativas muy positivas y muy optimistas, porque yo no soy de los que cree que tú propiciando un ambiente de incredibilidad, de incertidumbre, tú haces que la economía crezca. No, tú estás colaborando a que otro corra la voz y que empiece a decir, y me excusan la palabra, cuando alguien empieza a decir, esto se jodió, es como el juego del teléfono. Al final, lo que llegó a lo otro fue otra cosa peor todavía. Sí. Entonces, yo creo mucho en eso, en la confianza y en las expectativas positivas. Y el mensaje y la señal que manda el Banco Central a través de esta primera medida que va a continuar hacia abajo en el próximo mes, es una señal de que la economía tiene la capacidad de otra vez, a pesar de la inflación que llegamos a tener, a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, que ahora se pone mucho más complicada porque nadie sabe a quién beneficia la ruptura de la presa, o si fue Rusia contra Rusia, Rusia contra Ucrania o Ucrania contra Rusia. Va a pasar como el Nord Stream. Exactamente, exactamente. Ya, en el aspecto del tiempo, estamos en 2023. El tiempo está nublado. Estar en 2023 es indicativo de que es en República Dominicana un año preelectoral. Tradicionalmente, los años preelectorales, la economía acá tiene una afectación. Para 2023,
¿Esta va a ser una excepción o tiene una afectación Bueno, por ser preelectoral? me voy al comentario anterior. La medida del mismo Banco Central es una medida anticíclica electoral. Oh. ¿Ok? Porque si tú dejas a la economía frisada y tú tienes la capacidad de poder darle ese empujón y tú no tomas una medida que busque contrarrestar, aunque las elecciones siempre también dejan beneficios, porque hay que pintar, hay que construir vallas, hay que pagar televisión, hay que hacer muchísimo, y hay recursos que entran por otro lado, no al sector productivo, pero sí a una parte del sector productivo. Pues yo creo que lo que está pasando ahora y va a seguir pasando es que esa también es una medida que va a colaborar a que esa variable no sea decisoria para afectar el crecimiento de la economía dominicana. Ya. Para mí yo lo veo muy claro. Normalmente, y las apuestas que hay, sobre todo cuando hay un gobierno que se va a reelegir, un presidente que se va a reelegir, y hay oposición, dos partidos de oposición, que van a tratar desmeritar a un presidente en el poder para que no llegue a 4 años más, y yo tratar de colarme diciendo que la crisis económica de la República Dominicana es insostenible, que la crisis económica de la República Dominicana no aguanta una deuda mayor. Y fíjate que la discusión va a ser la misma. Crisis económica, crecimiento económico. Deuda, no deuda. Contra eso nos podemos sentar todos y lo discutimos y al final nos vamos a poner de acuerdo o no, pero evidentemente que vamos a... Sí, y fíjate que lo único que ha demostrado que quita a un presidente del poder son las crisis económicas. Ya. No estoy haciendo un pronóstico. Si tú fueras a reelegirte como presidente, ¿te preocupara el nivel de inflación y el camino que está tomando los precios que tienen los alimentos, que se dice que están altos? Me preocupara siempre porque ojalá hubiese tenido esa oportunidad de tener esa expectativa en mi desarrollo profesional. Me preocupase siempre y me preocupa siempre porque a mí lo que me preocupa básicamente es la capacidad de presupuesto familiar y el acceso a los bienes de consumo de una familia normal en la República Dominicana, porque tenemos extrema pobreza que volvió por la crisis del COVID de nuevo a un nivel que no teníamos y tenemos pobreza. Entonces tenemos aparte la gran pobreza de la República Dominicana, no son los dominicanos pobres, es la gran incidencia de la pobreza haitiana, migrante, viviendo en la República Dominicana y la presión que hace sobre la misma economía dominicana y la presión que hace sobre los salarios que pueden ganar los dominicanos, porque con los haitianos no vamos a competir porque ellos no hablan de salario, hablan de supervivencia. Ya, José Manuel, los temas que has tratado en esta noche me dan un solo indicativo, que es la introducción a que hagamos otros programas, porque muchos temas se quedaron sin mencionar. Tengo un compromiso contigo porque quiero que hagamos un programa especial sobre la reforma de la Policía Nacional. Yo estoy esperando ese programa. Ojalá que sea la semana próxima. Bien. José Manuel Luna Valiente, consultor económico, economista dominicano, ha estado con nosotros en la hora 22. Hasta mañana, si Dios quiere.